Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con las clases del día de hoy y a continuación tenemos la célula bacteriana, su estructura, la tinción que les hace visibles y vamos a hablar de los elementos habituales celulares. ¿Por qué de los elementos habituales celulares? Porque las bacterias tienen estructuras habituales y no habituales, o sea, estructuras que son básicas para la sobrevivencia de la célula y estructuras no útiles, digamos, en todo su procedimiento. Por lo tanto, las estructuras habituales o esenciales, así también se llaman, esenciales, son aquellas que sirven para que la bacteria se mantenga como bacteria. Si no tiene los elementos habituales o esenciales, la bacteria deja de ser bacteria. Y los no esenciales o no habituales, que vamos a ver la próxima clase, son aquellas estructuras que puede o no tener la bacteria. Con esas características vamos a comenzar inmediatamente a poder hablar sobre ella y antes sobre la estructura de la bacteria. Hay que recordar que las células eucariotas ya hemos llevado en las clases correspondientes de histología y recordar que tienen 4 estructuras habituales y básicas que se llaman el citoplasma, la membrana celular y el núcleo, ¿no es cierto? Junto con los organelos, que son diferentes, ¿no es cierto?, tipos de organelos que tiene una célula eucariota. Esa ya la conocemos y siempre la tenemos que repasar al principio para recordar las características que debe tener una célula procariota. Entonces, cuando hablamos de la célula procariota, estamos hablando de una célula con otro tipo de características. Y aquí está la célula eucariota y aquí está la célula procariota. Entonces, tenemos que ver que tienen ciertas características que vamos a aprender cuáles son y cuáles no son, igual que acá. Habíamos dicho que de acá, de la célula eucariota, sus células, sus estructuras esenciales o habituales vienen a ser el citoplasma, dentro del citoplasma los organelos, el núcleo y la membrana. Y aquí tenemos igual, tenemos un citoplasma, ¿no es cierto? Tenemos no un núcleo, un nucleoide, tenemos una membrana, pero por fuera tenemos una pared, que eso no la habíamos conocido y vamos a llevar al final, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de organelos, vamos a ver que carece de muchos organelos. Entonces, ahí tenemos nuestra célula tipo bacteriana, ¿no es cierto?, que tiene esas estructuras. Por ejemplo, el flagelo, el plásmido, la cápsula y los cilios, repito, cilios, flagelo, plásmido y cápsula son estructuras no esenciales. Repito, cápsula, plásmido, flagelo y cilios, incluido estos gránulos de alimentos, son estructuras no esenciales o no habituales. Mientras tanto que las habituales están acá. Aquí está de adentro hacia afuera el citoplasma, la membrana, la pared celular y dentro del citoplasma está el material genético que es el ADN junto con los ribosomas. Entonces ya vamos a hablar de estructuras esenciales y de no esenciales o habituales. Habíamos dicho en la clase anterior que cuando sucede este proceso de tener una herida cortopunzante, generalmente se debe a diferentes artefactos que nos van a producir un sangrado, ¿no es cierto? Como están viendo aquí el sangrado, ¿sí? No sé cómo he hecho, pero lo he hecho. Y las lesiones por las armas cortopunzantes en el pasado, la gente se moría más por la infección
que por la agresión de la arma cortopunzante. Si nos pinchamos con un alfiler, nos va a salir sangre, pero alrededor de la pinchadura tenemos una inflamación, que es una reacción antígeno-anticuerpo producida por los macrófagos en defensa de nuestro organismo frente a microbios que están en el alfiler. Y aquí en este alfiler podemos ver la punta del alfiler, y aquí como si fueran chisitos están las bacterias. Y aquí a mayor aumento, de mayor magnitud. Entonces, cuando nos pinchamos, por eso nos duele y por eso a veces hasta se inflama y hasta nos da fiebre y temperatura. Como estos, ¿no es cierto? Parecen unos chisitos los de la derecha, ¿no? Al microscopio electrónico son incoloros las bacterias. Y entonces, cuando vemos a un microscopio normal, son incoloras, no producen color, y tenemos que colorearlas. Y para colorearlas, ahí apareció Christian Gram. Y Christian Gram, ¿no es cierto?, fue el que determinó una tinción a partir de 4 reactivos importantes. Violeta de genciana, Lugol, alcohol acetona y safranina o fuchina básica. Entonces, cuando él hizo un frotis, aquí pueden ver los tipos de bacterias transparentes, les agregó violeta de genciana y todos adquirían el color violeta. Cuando les adjuntó el Lugol, que es un mordiente que va a dar la consistencia a la tinción del primer colorante, entonces todos estaban de color violeta oscuro. Vio que algunos estaban más oscuros o menos oscuros, entonces utilizó el alcohol, perdón, acetona. Y con el alcohol acetona se decoloraron algunas bacterias que obviamente no tenían la composición estructural para retener a la violeta y al Lugol. Y para colorante de contraste, entonces utilizó la safranina y se convirtieron de color rosado. Todo esto al microscopio óptico. Entonces, aquí tenemos los pasos de la tinción Gram, donde lo más importante es la fijación, donde tú, de la fijación física que haces con calor, para que las bacterias mueran y se queden adheridas a la superficie del portaobjetos, manteniendo sus características y estructuras de identificación. Primero es el violeta, después el Lugol, decoloras. Cuando decoloras tienes el colorante de contraste. Entonces, de aquí, con estas características, se puede determinar que las bacterias violetas o púrpuras, ¿no es cierto?, que ha descubierto Christian Gram, ¿sí?, las denominó complejo violeta Lugol positivo. ¿Por qué? Porque retenían al complejo violeta Lugol, ¿no es cierto?, y como retenían, eran positivas. Cuando murió él, en honor a él, se denominaron Gram positivo. Y las otras que eran rosadas o fucsias, ¿no?, obviamente que no retenían al complejo violeta Lugol por carecer de esa estructura en su pared celular que no la sabía Christian Gram, entonces se llamaban complejo violeta Lugol negativo y cuando falleció se denominó Gram negativas. He ahí el nombre entonces de Gram positivas y Gram negativas en honor a Christian Gram. Por lo tanto, vamos a ir ahora comparando las células en sus estructuras esenciales, ¿no es cierto?, que es el tema de hoy. Dentro de los elementos habituales tenemos por dentro el nucleoide, que es esto, que es el material genético que está en la parte central, ¿no es cierto?, el material genético, ¿sí? Tenemos, después del nucleoide, tenemos el citoplasma, donde están los organelos, la membrana celular, los ribosomas, que son distintos, los bacterianos con los de la célula. Entonces, puedes ver acá que hay componentes similares y componentes no similares, ¿no es cierto?, que puedes ver acá. Aquí a la mitad está la célula procariota y aquí está la célula eucariota, ¿no es cierto?, con las características. Aquí está
el núcleo, y aquí está el nucleoide, aquí están los ribosomas 70S y los ribosomas 80S de las humanas, y tienes la membrana que tiene algunas estructuras como los mesosomas, por ejemplo. Y de los elementos no habituales, entonces vamos a tener lo que hemos dicho la anterior. En los no habituales hemos dicho que va a tener flagelos, fimbrias o pilis, ¿no? Plásmido, cápsula, ¿no es cierto? Que son unos ejemplos de los elementos no habituales o no esenciales. Aquí podemos ver exactamente el primer componente. Vamos a hablar del material genético. Está ya con rojo marcado el ADN cromosómico. El otro lado, que es la eucariota, podemos ver también el material del ADN nuclear. Pero ambos tienen cromosomas. En los humanos tenemos 46 cromosomas, 22 pares somáticos y un par sexual. Y las bacterias tienen un solo cromosoma. Como están viendo, un solo cromosoma en el material genético que es ADN. Por lo tanto, ambas tienen ADN. Ambas tienen ADN. Lo diferente es que el ADN de la célula eucariota, como pueden observar, es un ADN nuclear porque se encuentra dentro de una estructura que tiene una membrana con poros que se llama membrana nuclear. Y dentro del núcleo se encuentra el ADN. Mientras tanto que el ADN, el material genético de las células procariotas que pueden ver marcado con rojo en la figura de la derecha, se encuentra disperso en el citoplasma. Al estar disperso en el citoplasma, ¿no? Se encuentra sin una membrana nuclear y se va a llamar nucleoide, parecido al núcleo. Entonces, nunca más tienen que decir que la eucariota tiene núcleo y la procariota no tiene núcleo, porque no tendrá núcleo la procariota, pero tiene material genético. Entonces, tienen que decir que la eucariota tiene eucarios quiere decir núcleo dentro de algo, ¿no? Corteza dentro de la cáscara, carios es cáscara, y eso quiere decir que su material genético está dentro del núcleo, de esa cáscara, pero la procariota, pro antes del núcleo, quiere decir que tiene material genético, pero disperso en el citoplasma. Entonces, nunca más digan que no tiene núcleo. Tiene material genético, que es lo que nos importa. Disperso en el citoplasma porque es primitiva. Es antes que la célula eucariota, como hemos visto en las primeras diapositivas hace un par de semanas. Un poco dificultoso volver a las... Aquí está. Ahí está. Entonces, este nucleoide, ahí está en otra vuelta en microscopía electrónica y le han coloreado artificialmente y se puede ver que el nucleoide está disperso en el citoplasma de color verde. Es un material bacteriano, no tiene membrana, está en una región, se llama nucleoide, y lleva la información genética, ¿no es cierto? Y tiene un cromosoma único, nada más que uno. No es un par, es uno. Y cuando tiene dos, como dice aquí opcionalmente, cuando tiene dos, el segundo cromosoma está en el plásmido. Y el plásmido que está por aquí es material no habitual o estructura no habitual o no esencial. O sea, puede o no tener la bacteria plásmidos, ¿no? Y si tiene, entonces habrán dos cromosomas. Y generalmente tiene uno que está en el nucleoide. Este cromosoma bacteriano, ¿no es cierto?, es circular, bicatenario, antiparalelo y puede ser haploides con algunas excepciones. Entonces, un material genético común y corriente que se encuentra disperso en el citoplasma bacteriano. Y este nucleoide, ¿no es cierto?, una vez más pueden ver aquí en otra lámina para comparar eucariota con procariota, ¿no es cierto? El de la izquierda tiene membrana nuclear, el de la derecha no tiene membrana nuclear.
Por lo tanto, este material genético está en contacto con el citoplasma. Estas láminas que he encontrado en el internet es para que vean que lo que digo no es falso, y todo eso también está en su libro de consulta, que es el de Marta Negroni, que ese también a la tarde vamos a ver qué libritos han traído para revisar grupo por grupo. Por favor, los del 1 en el 1, los del 2 en el 2, los del 3 en el 3, los del 4 en el 4, y los del martes, el martes, de modo que sea hoy día. Entonces, el segundo elemento es el citoplasma. Como se puede ver en esta foto de microscopía electrónica, este oscuro es el citoplasma y este claro es el nucleoide. Entonces, el citoplasma está en todo alrededor y el citoplasma tiene la misma característica que el citoplasma eucariótico. Está hecho de una sustancia coloide. No es ni sólido ni es ni líquido. Si fuera sólido, los organelos estarían coagulados, ¿no es cierto? Si fuera líquido, los organelos se moverían de un lado al otro cuando saltas o bailas. Por lo tanto, es de un estado, el tercer estado de la materia es el estado gel o coloide. ¿Cómo es el estado coloide? Fácil. Ves un huevo, antes de freírlo, cuando colocas a la sartén sin aceite, pues el huevo tiene una yema, que es el núcleo, y tiene un citoplasma, que es la clara. Y si tú alzas la clara de huevo, es una sustancia coloide, gelatinosa, no gelatina, gelatinosa, donde se encuentran los organelos. Entonces el citoplasma es de naturaleza coloide y va a albergar a los organelos. Este citoplasma, ¿no es cierto?, está rodeado por la membrana citoplasmática y la consistencia parecida al gel que dice acá es la consistencia del coloide. El siguiente elemento es la membrana citoplasmática. Como la membrana citoplasmática va a delimitar a lo que es el citoplasma, que es idéntica a la membrana citoplasmática de las eucariotas. ¿Por qué es idéntica? Porque tiene la misma estructura. La estructura es una bicapa lipídica, ¿no? Una bicapa lipídica con inclusiones proteicas. Una bicapa lipídica, o si quieres, fosfolipídica con inclusiones proteicas, que son proteínas integrales, marginales o centrales, ¿no es cierto? Y esa membrana, que es del mosaico fluido, propuesta por Singer se inventó este dibujito del mosaico fluido, y a partir de este dibujito, así se dibuja la membrana. No es que sea así la membrana, sino es que el dibujo de la membrana que se ha inventado Singer por el mosaico fluido ha determinar sus características. Por ejemplo, la ósmosis, ¿no? El permitir que una sustancia entre o salga para poder tomar en cuenta el intercambio de nutrientes. El siguiente elemento habitual es de la membrana celular, un repliegue que se llama mesosoma. Y de esto habíamos hablado cuando hemos hablado de los orígenes, cuando hemos hablado de la teoría endosimbiótica de Margulis y Sagan, habíamos hablado de los mesosomas. Entonces, el mesosoma es un repliegue o invaginación de la membrana celular, ¿no es cierto?, que es el que va a dar energía, el que va a dar respiración celular. Si se dan cuenta, la célula bacteriana no tiene mitocondrias. La célula eucariota sí tiene mitocondrias, está ahí marcadito con rojo, sí tiene mitocondrias. Y las células bacterianas no tienen mitocondrias porque hemos hablado de la teoría endosimbiótica, que la mitocondria sería una célula primitiva, una bacteria primitiva que ingresó dentro de la célula eucariota para dar energía. Y la energía y producción y respiración celular y producción de ATP se realiza a nivel de las membrana interna de la mitocondria, la cresta mitocondrial. Y este mesosoma es como una cresta mitocondrial que vendría a ser un recuerdo de lo que era la mitocondria antigua. Entonces,
Aquí puedes ver en este otro dibujo, ¿no es cierto?, cómo ese mesosoma es un repliegue de la membrana interna, cual si fuera un vestigio de la cresta mitocondrial, donde se va a producir la respiración celular. Entonces, la bacteria no tiene mitocondrias, tiene mesosomas, y a partir de los mesosomas realiza la respiración celular, producción de ATP. Ahí puedes ver en otra lámina que existen dos tipos de mesosomas, uno lateral y uno medial. El lateral, el que está en un costado, nos sirve para la producción de ATP y respiración celular. Lo que estamos hablando, que es un vestigio, ahí puedes ver en la parte inferior otros repliegues, ¿no es cierto?, de mesosomas, donde se realiza el ATP y la respiración celular. Y el mesosoma medial es el que nos sirve para dividir a la célula en dos, para que realice su reproducción, su división celular, su reproducción asexual. Esa es la función del mesosoma. Y ya estamos terminando. Los ribosomas es la otra estructura habitual o esencial. Los ribosomas, como se pueden fijar, 70S miden en la procariota y al otro lado, la eucariota, 80S. ¿Qué es ese? Son las unidades Weber, ¿no? Se escribe Weber con B chica y se pronuncia Schweber. O también significa ese el coeficiente de sedimentación, el coeficiente de sedimentación. Por lo tanto, habiendo Weber medido, tiene como resultado que unos ribosomas son de una cantidad, como 70S, y las humanas son de 80S. Y su función es el de sintetizar las proteínas. Entonces, la síntesis de proteínas a partir de los ribosomas bacterianos para que se forme la nueva célula bacteriana con ADN y ribosomas. O sea, ADN y en el ARN serán los ribosomas. Entonces, ahí podemos ver que a la izquierda los procariotas tienen dos subunidades, 50S y 30S. No se suma antes, sino que si se centrifuga, se obtiene un sedimento 70S que ha perdido 10 unidades, es Weber, por la centrifugación al pesar, si tú quieres, o al medir estos. Mientras tanto que los 80S tiene una subunidad 60S y 40S, que son de las humanas y que cuando se centrifuga se obtiene solamente 80 y no 90. Entonces, he ahí las subunidades de cada uno, que es importante para la parte de los antibióticos. Y ya terminando, vamos a ver finalmente la pared celular. Y cuando hablamos de la pared celular, esa pared celular es la que está por fuera de la célula, es la que le da, 1, la forma, 2, la estructura, 3, es el esqueleto y 4, la protege. 1, le da la forma, la estructura, es el esqueleto de la bacteria y es la que la protege. Entonces, ya hemos visto que estos están formados por azúcares de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, enlazados por 5 aminoácidos, que son por 4 aminoácidos tetrapéptidos, que son la L-alanina, la D-glucosamina, la L-lisina y la D-alanina, que son isómeros. Cuando comencemos la siguiente clase, vamos a comenzar con pared celular para repasar eso y empalmar con el resto. Y aquí pueden ver ejemplos de los que están en su libro y en otros libros que vamos a hablar con detalle cuando estemos en la siguiente actividad. Ahí pueden ver las diferencias entre la pared celular de las gram positivas y de las gram negativas a nivel molecular. Como siempre van a tener, ¿no es cierto?, los diferentes aminoácidos, los diferentes azúcares, N-acetilglucosamina con G, N-acetilmurámico con M. En las gram negativas, N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina. Y entre glucosaminas se unen, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, a los murámicos. Y como pueden ver acá, los murámicos, ¿no es cierto?, los murámicos van a dar lugar al tetrapéptido, los 4 aminoácidos, igual que aquí, entre los murámicos, los tetrapéptidos.
y un solo aminoácido es el que cambia, el tercer aminoácido es el que cambia en su estructura en los gram negativos. Aquí pueden ver de los gram positivos, ¿no es cierto? Y su pared celular con los ácidos teicoicos, que en la siguiente clase vamos a comenzar por pared celular para iniciar el resto de lo que nos falta. Y ahí están los gram negativos que tienen una pared distinta y con sus estructuras, ¿no es cierto?, preliminares. Comparando, siempre son diferentes tanto la positiva como la negativa. Y ahí está otro dibujo. Y la próxima semana, el próximo viernes, aprenderán con detalle para poder diferenciar ambas, que todo esto está en su libro de consulta de Negroni. Muy bien, con esto yo termino y la bacteria nos da su mensaje. Soy una bacteria, uno de los seres vivos más pequeños que existe, ¿cierto? Y la bacteria puede mostrarse todas sus estructuras, citoplasma, cápsula, todo, ¿no es cierto? ¿Qué somos nosotros? Somos un producto de las bacterias, porque las bacterias están en nuestro cuerpo y las bacterias están en nuestro ser, las bacterias están en nuestro interior, por fuera de nosotros, las bacterias están en la boca, están en las superficies de los elementos, están en todas partes. Por lo tanto, tenemos que conocer al enemigo con detalle para poder hacerle frente. Gracias, chicos, y será hasta la próxima clase. Adiós, digan chau. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, hijito.